Buenos días. Vamos a arrancar Electrónica 4. Mi nombre es Esteban Volentini. Voy a estar a cargo del dictado de la asignatura. ¿Sí? Soy ingeniero en computación, no soy ingeniero en electrónica, pero me dediqué a la parte de sistemas embebidos y a la parte de lo que vamos a ver en la asignatura casi 20 años, ¿sí? Antes de dedicarme a la docencia completamente. En el dictado nos van a acompañar el ingeniero Lorcio Teodovich, también ingeniero en computación, aunque él se fue más a la parte de electrónica y a la parte de robótica particularmente. El doctor Fernando Miranda Bonomi, que él está con la parte de radiofrecuencia, es lo que más... Bueno, Fernando está en todo, pero comunicaciones es como su sector más destacado. Y el ingeniero Luis Tec. Luis está más en la parte de negocios, pero le gusta la parte de electrónica también. Es ingeniero electrónico. Bueno, vamos a hacer una primera hora con la presentación de cómo va a ser la asignatura, de cuáles van a ser las reglas de cursado y en general a la cátedra no nos gusta perder tiempo, así que en la segunda hora ya vamos a empezar con clase. ¿Qué vamos a ver en este primer pedacito? De qué se trata el curso y información general como cuáles son las reglas de cursado y cuáles son las condiciones de aprobación. El curso se trata de cómo funcionan las computadoras, en particular cómo se usan las computadoras para construir sistemas electrónicos, y por eso nos vamos a enfocar mucho en lo que se llaman sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son sistemas de computación, pero para un propósito específico, que suelen estar embebido como parte de la solución y que suelen estar embebido en la electrónica necesaria para que ese sistema interactúe con el mundo real, ¿sí? A diferencia de computadoras de propósito general que pueden estar haciendo simulaciones o cálculos, acá siempre hay una relación uno a uno con el mundo real, ¿sí? O casi siempre. Estos sistemas tienen algunas diferencias significativas con lo que nosotros entendemos en general como computadora, que son las que tienen todos delante los bancos. Si pensamos en computadora vamos a pensar en ese tipo de cosas. Una de las diferencias es que normalmente el software no es fácilmente cambiable por el usuario final de la aplicación, ¿sí? Muchas veces ese software está grabado en memorias que son de solo lectura. Y el software con el que están desarrollados está diseñado para resolver un tipo específico de problemas, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante que a veces con algunas restricciones importantes. ¿Cuáles son los objetivos que planteamos para esta asignatura? Aprender a desarrollar firmware, se llama normalmente firmware a ese tipo de software que está diseñado para un sistema de propósito específico, y la palabra viene de que es como un software más firme porque no es tan fácilmente cambiable, o sea, no se instala como un Word que baja un CD y ya está, ¿sí? Entonces, es software, pero tiene ciertas características especiales, como que depende mucho de la plataforma, del problema, y que no es fácilmente cambiable por el usuario, y eso hace que normalmente se le llame firmware, ¿sí? Como para dejar en claro esas diferencias que tiene respecto a cualquier otro tipo de software. Cualquier palabra que aparezca que no entiendan, me paran, ¿sí? Algunas son muy naturales para mí, por ahí la paso por alto, como puede ser firmware, y ustedes es la primera vez que la escuchan. No tengan miedo en eso que significa. Aprender a desarrollar firmware para un sistema embebido utilizando las metodologías de desarrollo modernas y profesionales. Acá hay dos palabras claves. La primera palabra clave es moderna. Pasa, tranquilo. Cómo se desarrolla software a nivel profesional o serio en el día de hoy. Ustedes, en principio, si son todos de electrónica,
no vieron desarrollo de software, vieron cómo se escribe un programa en C. ¿Sí? Y hay una diferencia significativa entre desarrollar software y escribir programas, que la vamos a ir tratando de explicar a lo largo de toda la asignatura. Y la segunda palabra clave es profesional. Vamos a tratar de que vean las herramientas con las que deberían de trabajar si a ustedes les llega a gustar este tipo de trabajo y deciden ir a trabajar desarrollando firmware en una empresa que tiene un producto basado en sistemas embebidos. ¿Sí? Entonces, la dinámica con la que vamos a encarar todo el proceso educativo va a ser con vistas a lo que ustedes usarían probablemente en una empresa para desarrollar este tipo de software. Queremos que tenga una alta parte práctica, así que van a diseñar e implementar todo el software de un sistema embebido, teniendo en cuenta algunos de los aspectos que acabamos de decir, que es que ese software pueda cambiarse de plataforma, o sea que pueda utilizar otro microprocesador o utilizar otra placa con el menor impacto posible, que es uno de los requerimientos de desarrollo profesional. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Para eso ustedes van a tener que estructurar ese desarrollo de una cierta forma. Todo eso es lo que vamos a ir mostrándoles cómo se hace. Desarrollar aplicaciones concurrentes utilizando un sistema operativo de tiempo real para satisfacer requerimientos de determinismo temporal. Muchas veces los sistemas embebidos que estamos viendo pueden ser también sistemas de tiempo real. Los sistemas de tiempo real tienen que responder a un evento dentro de una cota de tiempo mínimo y máximo, que son cotas duras. ¿Sí? Normalmente, no responder en esos tiempos está asociado a algún tipo de desastre. Ejemplos típicos: sistema de antibloqueo de frenos de auto, sistemas de automatización de caja de cambio, sistemas de control de caldera. Cualquier sistema de control que esté implementando medidas de seguridad, por ejemplo, va a ser un sistema de tiempo real. Cuando hablamos de tiempo real, no necesariamente tiene que responder rápido, tiene que responder en el tiempo adecuado, pero tiene que responder en el 100% de los casos en el tiempo adecuado. Eso implica una serie de restricciones, sobre todo cuando empezamos a hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Y qué sucede si cuando llega esto, pasa esto y pasa esto? Bueno, para resolver eso, o para simplificar ese tipo de análisis, una de las herramientas que se utiliza son los sistemas operativos de tiempo real, que son un entorno de trabajo que les va a permitir definir prioridades y simplificar la respuesta de las cosas más importantes sin que las cosas menos importantes interfieran. ¿Sí? Nosotros vamos a ver sobre el final de la asignatura sistemas operativos, conceptos básicos del sistema operativo de tiempo real, y vamos a ver cómo se los utiliza para resolver un problema. Y integrar estos conocimientos en la implementación de un proyecto real. Ustedes van a tener que desarrollar un proyecto completo en dos variantes, con sistema operativo y sin sistema operativo de tiempo real. Para eso vamos a utilizar unas placas electrónicas ya previamente desarrolladas. ¿Sí? Ustedes tienen mucha electrónica, el objetivo de esta asignatura no va sobre la parte de circuito y de laboratorios de electrónica, va sobre la parte de desarrollo de software. ¿Sí? Con lo cual vamos a sacar a la electrónica de la ecuación, porque si no, la cantidad de horas que tendrán que invertir, si los problemas pueden estar en software, que es lo que están aprendiendo, más electrónica, se disparan. ¿Sí? Normalmente cuando se hace este tipo de desarrollos, se busca que si tengo software que no es confiable porque lo que estoy haciendo, corra sobre hardware confiable, y si tengo hardware no confiable, corra con software confiable, de forma tal de que las posibilidades de que tenga dos fallas en dos cosas al mismo tiempo sean mínimas, porque resolver eso es muy complejo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a plantear de trabajar con un hardware confiable, ya dado, y nos vamos a centrar en la parte de desarrollo de software. Vamos a, como les decía, desarrollar un proyecto completo en dos variantes. El proyecto se va a ir desarrollando a lo largo de los prácticos.
que en realidad son laboratorios. La asignatura tiene muchos laboratorios. Cada uno de esos laboratorios va a ir construyéndole un fragmento de ese programa o de ese desarrollo completo, ¿sí? En cada uno de los laboratorios vamos a ir viendo o una herramienta o una técnica de desarrollo, ¿sí? Para ir resolviendo, o sea, para ir construyendo la solución completa con esa idea de usar herramientas actuales y un enfoque profesional. Las clases, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 en este espacio. Muchas de las clases, casi el 50% de las clases, son clases de laboratorio. Alguna de esas partes de las clases las voy a dar yo, voy a mostrar yo código, y otra parte ustedes van a tener que ir copiándose. Yo les voy a ir dando, esto se resuelve de esta forma, trabajen ustedes y si se traban me preguntan, ¿sí? La idea de hacerlo en este laboratorio es que tengan mesones si quieren trabajar con sus notebooks o que puedan utilizar las computadoras para hacer el desarrollo, ¿sí? Una de las primeras cosas que vamos a ver es una herramienta que les va a permitir desarrollar acá y en su casa simultáneamente, ¿sí? Les recomiendo que aprovechen esas clases porque me llegaría a decir que la gente que el año pasado no pudo aprobarla fue porque no aprovechó esas clases, ¿sí? El ritmo de la asignatura es bastante intenso, si bien hay muchos horarios para que ustedes trabajen, si no aprovechan eso se empiezan a amontonar los distintos fragmentos del programa y después no llegan a terminar el proyecto que tienen que terminar completo. La evaluación es distribuida, no hay parciales, no hay finales. Básicamente van a tener 2 trabajos prácticos que corresponden a los únicos 2 temas que son más bien teóricos, que es cómo funciona una computadora por dentro y cómo se le conectan dispositivos de entrada-salida. Y laboratorios para todo lo que es la parte de desarrollo de software, ¿sí? Esos laboratorios que son 9 laboratorios más un trabajo final. Los primeros 8 laboratorios tienen, los primeros 7 laboratorios, ¿sí? Los primeros 7 laboratorios sirven para construir el laboratorio 8. Y el TFI es una variante del laboratorio 8 con sistema operativo de tiempo real, ¿sí? Entonces, cuando calculemos el promedio de todas las evaluaciones, estos 2 prácticos y estas primeras 7 laboratorios van a contribuir con 0,6. Y el laboratorio 8 y el TFI, que son las 2 instancias integradoras de todos los conocimientos, van a contribuir con 2,5. Si en ese promedio ustedes tienen más de 7, están aprobados. Si tienen menos de 7, deberían de tener más de 4 en el TFI. Y entonces tienen hasta una semana antes del fin del periodo de recuperaciones para ir corrigiendo el TFI hasta que lleguen a una nota superior a 4. ¿Se entiende la dinámica? Si ustedes llevan todo al día, hasta podrían no presentarlo el TFI y aprobarían igual. ¿Sí? En el caso de los trabajos prácticos, nosotros vamos a dictar el tema de teoría. Estos son solamente 2 instancias. Vamos a dictar el tema de teoría. El día que terminamos teoría vamos a publicar una serie de ejercicios que ustedes deberían de poder resolver con la teoría. Pueden consultar. Además de los ejercicios va a haber una guía en donde va a haber algunos ejercicios resueltos con todo detalle y van a tener las soluciones numéricas o una solución abreviada de los ejercicios para saber si lo hicieron bien o no. Una semana después van a rendir una evaluación con más o menos los mismos problemas, ¿sí?, de 1 hora. Es decir, que la parte de resolver los problemas y de entender y estar seguros de que entendieron como para poder resolver 2 problemas solos, corre por cuenta de ustedes, ¿sí? Nosotros estamos
a disposición para consultas si se traban. Eso en los dos prácticos. Si llegasen a faltar, una ausencia no justificada tiene 0. Y la justificación se hace de acuerdo a las reglas de la Secretaría de Bienestar Estudiantil con el reglamento de licencias. Para los laboratorios, que es la mayoría, tenemos 7 laboratorios contra 2 prácticos, la dinámica es diferente. Al terminar el ejercicio práctico, se va a publicar qué es lo que se espera que hagan en el laboratorio y vamos a invertir entre 3 y 6 horas de teoría, horas de lunes, miércoles, viernes de día a 12, en empezar a mostrarles cómo se resuelve. O sea, ahí va a ser más asistida la cuestión. ¿Sí? Desarrollaremos juntos entre un 30 y un 40% de lo que se espera que ustedes hagan en el laboratorio y ustedes tienen que terminar ese laboratorio que arrancamos juntos. ¿Sí? Recién, pasadas esas horas de ayuda, vamos a empezar con el tema que sigue. ¿Sí? Cuando se enuncie el laboratorio, o cuando lleguemos a esa instancia en la que estamos por empezar el tema que sigue, vamos a poner 2 fechas. Una fecha de presentación y una fecha de vencimiento. Si ustedes lo presentan hasta la fecha de presentación, de acuerdo a lo que presenten, podrán tener una calificación del 1 al 10. Si lo presentan entre la fecha de presentación y la fecha de vencimiento, la calificación máxima que van a poder obtener es de 8. Y si lo presentan después de la fecha de vencimiento, no lo vamos a corregir y va a tener 0. ¿Sí? ¿Pasa algo? No pasa nada. Si esa semana tienen un parcial y prefieren no presentarlo, no pasa nada. Tengan en cuenta que todos estos son pedazos del último. O sea que lo van a tener que hacer ahora o después. Y si lo tienen que hacer después, se va a amontonar con el próximo. Así que dejen ese recurso como última instancia, pero es un recurso del que disponen. ¿Sí? En los laboratorios 1 a 7. En la última semana de clase, ¿sí? En la semana 16, se va a publicar, en la semana 15, se va a publicar el enunciado del trabajo final integrador. En realidad, el trabajo ya van a saber de qué se trata desde antes. Este trabajo no tiene fecha de presentación, solo tiene fecha de vencimiento, y esa fecha de vencimiento es hasta la semana 3 o hasta la semana 2 o 3. Bueno, le vamos a decir hasta un poquito antes del fin del periodo de recuperación, porque hay que corregirlo eso. ¿Sí? Si ustedes tienen obligación de tener más de 4 y lo mandan y tienen una calificación de 3, pueden corregirlo y volverlo a mandar. ¿Sí? Hasta la fecha límite. Es decir, que no hay instancia de recuperación. La instancia de recuperación es sacar mejor nota en ese trabajo, corrigiéndolo las veces que haga falta. ¿Se entiende la dinámica? Porque es distinta, sí. Creí que vas a preguntar algo. Bien, canales de comunicación. Tenemos el sitio de la cátedra en Facet Virtual, en donde hay 3 alumnos, y acá tengo como 12, o sea que me faltan 9 por lo menos. Todos inscríbanse en el sitio de Facet Virtual. Lo necesitamos para tener la lista de alumnos y necesitamos para publicarle las notas. Además del sitio de Facet Virtual, tenemos un servidor de Discord. Eso les permite hacer preguntas, buscar las preguntas de los años pasados. Las preguntas están clasificadas por práctico o por laboratorio. Entonces, de acuerdo a lo que necesiten, pueden buscar por ahí en las respuestas del año pasado. Lo empezamos a usar recién el año pasado. Nos da un canal de comunicación para cosas tan triviales como mañana y paro se va a dar clase. ¿Sí? Estamos los docentes también. Entonces, la idea es que la principal fuente de comunicación que tengamos sea Discord. Los correos electrónicos nuestros están en las diapositivas. Estamos a disposición por correo electrónico, pero yo diría que lo dejemos para cosas individuales, digamos. Todo lo que pueda interesarle a los compañeros
se canalice por acá. Hay distintos temas como para ir, para mantener las consultas ordenadas y que tengan más utilidad. ¿Sí? ¿Todos conocen Discord? Bien. Y además de Discord, las clases se graban. Yo estoy grabando esta clase y se suben a un canal de YouTube que Fernando les va a pasar el enlace del canal. Si ustedes se suscriben a la lista de reproducción de Electrónica 4 2026, que todavía no existe, va a existir mañana o pasado, cada vez que yo voy subiendo los videos les va a ir avisando, lo cual hace que venir a clase no sea obligatorio. Se los recomiendo, pero pueden recuperar el contenido teórico de las grabaciones. Este año ya van a disponer además de las grabaciones del año pasado, porque el año pasado alguna vez tuvimos algún inconveniente con el audio, con alguna cosa, y alguna clase no está bien grabada. Ya las posibilidades de que la misma clase no se grabe dos veces son más bajas. ¿Sí? Están también las del año pasado a disposición, pero la lógica es que primero utilicen las de este año. Ahora es la del año pasado. Claro, si entran ahora van a encontrar la lista del año pasado. Vamos a crear una lista nueva, suscríbanse a la lista nueva y si hace falta buscan algo con la del año pasado. ¿Dudas? ¿Está todo claro? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Seguimos. Bueno, vamos a arrancar con dos temas cortos y suaves, o más o menos suaves. Lo primero es una introducción a cómo funciona una computadora, que probablemente hayan visto algo en informática y probablemente ni se acuerden. Y lo segundo es una introducción a el mundo de los sistemas embebidos, eso sí no lo vieron, va a ser nuevo, y por qué definimos darle el enfoque que le damos a alguna de las cosas que vienen después. Vamos a contar un poquito cómo funciona la industria de los sistemas embebidos, que tiene que ver con cómo funciona la industria de los semiconductores. ¿Sí? Eso nos va a dar un poquito más de contexto de por qué queremos desarrollar software de la forma en la que lo vamos a desarrollar. Empecemos con introducción a cómo funciona una computadora. Todos deben de haber escuchado hablar que la computadora, cuando hablo de computadora me refiero a cada vez más difícil señalar. Digamos que a esto. ¿Sí? Lo que normalmente llamamos CPU, ahí hay un CPU. ¿Sí? Esto, adentro, tiene tres componentes principales. El procesador o microprocesador, la memoria y los dispositivos de entrada-salida. ¿Sí? El monitor, teclado y el mouse son parte de los dispositivos de entrada-salida. La memoria, todos deben de estar sufriendo si quieren ampliar memoria en la PC con el precio, así que también más o menos saben qué es la memoria. Hay algo que por ahí no les encastra bien, que es el disco rígido. Es entrada-salida, no es memoria, les cuento. Y además de eso hay unos bases que son conjuntos de cables a la larga que sirven para comunicar el procesador con la memoria y la entrada-salida. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver esos componentes un poco más en detalle ahora y bastante más en detalle en los temas, creo que son 5 y 6, que son los dos temas que tienen prácticos, ¿sí? Porque no vamos a ponernos a armar un microprocesador, pero vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona. Vamos a ver ahora muy superficialmente y después más en detalle cómo se ejecuta un programa, qué es lo que hace realmente un microprocesador y las distintas formas de programar una computadora que tenemos. Para eso vamos a hacer un poquitito de historia y la computadora nace como una máquina que puede repetir secuencias de operaciones sobre distintos conjuntos de números.
¿sí? Piensen ustedes que yo tengo que sumar 4 números y dividirlos en 4 para calcular el promedio, porque tengo que hacer el promedio de 200 alumnos. La computadora surge como una máquina que resuelve ese tipo de problemas. Suma 4 números y dividirlo en 4. En una primera instancia, esa secuencia de instrucciones eran fijas y lo que se iban haciendo eran cambiando los datos. Con el tiempo se empezaron a cambiar también las secuencias de instrucciones, ¿sí? Y ya, bueno, en lugar de sumar 4, ahora sumo 6, o en lugar de sumar, sumo tanto y restos tanto, ¿sí? Y empezó a aparecer el concepto de programa. ¿Qué es el programa? La secuencia de pasos que tengo que hacer sobre los datos que quiero operar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que tenía era una máquina, un procesador, que sabía hacer operaciones matemáticas, en un primer momento, suma, resta, multiplicación y división, al cual yo le daba una secuencia de pasos y el procesador ejecutaba esa secuencia de pasos sobre un conjunto de datos y me generaba un dato que es el resultado que yo estaba buscando. ¿Sí? Eso que nació primero mecánico se convirtió en electrónico, se empezaron a usar memorias de semiconductores para ambas cosas y implementaban este concepto literalmente. Tenían una memoria de programa y una memoria de datos, totalmente separadas. Eso implica que para modificar el programa no podía usar a la misma computadora. Porque si ustedes se fijan, la memoria de programa era de solo lectura para el procesador, por lo tanto no podía modificar mi programa. Cosa que no es lo que sucede con las computadoras del día de hoy. ¿Sí? Esa arquitectura, con 2 memorias separadas, se llama arquitectura Harvard. Es la primera arquitectura de las computadoras y aunque les parezca mentira, se sigue usando el día de hoy. Y de hecho todas nuestras computadoras son de arquitectura Harvard. Pero no del todo. En determinado momento, una persona muy brillante llamada John von Neumann dice: si la memoria de programa tiene unos y ceros y la memoria de datos tiene unos y ceros, ¿por qué no es la misma memoria? ¿Qué distingue al programa de los datos? Que yo sé que esto significa 27 y que esto significa sumar. Nada más. Pero al final y al cabo son números. ¿Sí? Y esto es un concepto que tienen que tener muy importante. La memoria lo único que almacena son números. Cuando yo digo que es un entero, un flotante, una instrucción, un carácter, es como yo voy a entender ese número. Definimos un conjunto de convenciones para decir el número 65 representa la letra A, o el número 65 representa el número 65, o el número 65 representa la instrucción suma. ¿Sí? Pero eso es una convención mía. Lo que se almacena en la memoria siempre es el número 65. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, ¿por qué no ponemos una sola memoria? En la misma memoria ponemos datos y programas. Y entonces surge la arquitectura von Neumann. Además, von Neumann parte al procesador en 2 componentes grandes, que lo vamos a ver más adelante. El componente de el camino de datos aritmético lógico, que es el que realmente efectúa las operaciones, y el sistema de control que determina si ese mismo componente o suma, o resta, o multiplica, o divide. ¿Sí? Y esta arquitectura abre la puerta a que un programa pueda modificar a otro programa. Y que lo que en determinado momento son datos, en otro momento sea programa, que es exactamente lo que sucede cuando ustedes copian de un pendrive el Word para después ejecutarlo. ¿Se entiende? Bien. Yo les dije recién que nuestras computadoras son Harvard, pero las Harvard no permiten eso. En realidad nuestras computadoras hoy son un híbrido. Cuando vemos un procesador de una PC de alto rendimiento, depende del nivel de zoom que le pongamos adentro a la arquitectura, vamos a ver qué es Harvard o qué es von Neumann, porque tiene 2 memorias separadas que se alimentan de una sola memoria unificada. ¿Sí? Entonces, la realidad es que se utilizan las 2. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus ventajas. La principal ventaja de la von Neumann es esta. Puedo
cambiar los programas en la misma computadora. Es una gran cosa. Puedo compilar y ejecutar en la misma computadora en la que estoy. Antes no podía. La gran desventaja que tiene la von Neumann es que, como la misma memoria tiene programas y datos, cuando yo quiero acelerar las cosas, la memoria se me transforma en un cuello de botella. Porque no puedo estar leyendo instrucciones anticipadamente para ganar velocidad. La Harvard, al tener 2 canales, tiene el doble de ancho de banda, por decirlo así muy rápidamente. ¿Sí? Entonces la solución pasa por mezclar un poco las dos. Eso es algo que no vamos a ver, solamente les cuento que eso que parecía viejo, en realidad hoy se sigue usando. Entonces, en la arquitectura von Neumann, lo que vamos a tener es el procesador con una comunicación bidireccional con memoria, porque acá hay tanto programa como datos, y una comunicación con los dispositivos de entrada-salida, que para el procesador no tienen mucha diferencia con la memoria. Ya vamos a ver también cómo se conectan. A partir de acá, la memoria va a almacenar instrucciones y datos. El procesador es el que las ejecuta, el procesador es el que entiende las instrucciones y realmente hace el trabajo de sumar o restar. Es el que transforma los datos, en definitiva. Y los dispositivos de entrada-salida le permiten la comunicación con el mundo exterior. En los sistemas embebidos eso va a ser muy importante porque no va a haber usuarios. Los datos van a llegar del mundo exterior y yo voy a interactuar con el mundo exterior directamente. ¿Sí? ¿Se entiende qué es un sistema embebido? ¿No? ¿Todos manejan? A ver, si no manejan, ¿qué otro ejemplo se me puede ocurrir del sistema embebido? Sí, lavarropas, microondas. Pero algunos de esos es como que hay un usuario. En cosas como el auto, si bien hay un usuario, el usuario es medio relativo, digamos. O sea, cosas como el sistema de airbag no tiene usuario. Detecta que el sensor de inercia y el sensor de presión cambió con cierto patrón y despliega los airbags. No le pregunta nada a nadie. ¿Cuál es la entrada? Los sensores de presión y de inercia. ¿Y cuál es la salida? El actuador del airbag. Fin. ¿Sí? Pero ese proceso de detectar si es que frenaste mucho, alguien pateó el paragolpe o realmente chocaste, es complejo. Entonces, ¿qué hago? ¿Una máquina de estados finitos? No, pongo un procesador y lo programo. Porque además, si me doy cuenta que me equivoqué en los rangos de algo, voy y le cambio el firmware. Y ajusto los límites, ajusto la lógica, ajusto todo. ¿Sí? Esa es la realidad de hoy. Un auto tiene de mínima 70 computadoras. Un auto moderno. En los más autos de alta gama, la llave que está puesta en la ventanilla para subir y bajar la ventanilla tiene un microprocesador. Los cargadores USB-C tienen un microprocesador para negociar tensión y corriente con el celular. Y tiene un protocolo de comunicación. ¿Sí? O sea, están rodeados de este tipo de cosas. ¿Y cómo interactúan en general con el mundo? A través de la entrada-salida, a través de sensores que él lee y a través de cosas que él puede manipular. No hay usuario, no hay interfaz de usuario, no hay botones, no hay pantalla, no hay teclado. En algunos sí, por eso te decía, el lavarropa no, el lavarropa no tiene pantalla, pero tiene luces, tiene botones, actúa, depende de lo que vos hagas. En cierta parte también actúa autónomamente. Una vez que le dijiste que tiene que lavar, él sabe cuánta agua, cuánta temperatura. ¿Sí? Pero digamos, hay una interacción con el usuario. Hay sistemas embebidos que no tienen ninguna interacción con el usuario. ¿Sí? Pero sí tienen interacción con el mundo real. Siempre, o casi siempre. Al punto tal de que se los suele llamar sistemas ciberfísicos, porque es una mezcla de electrónica con física real. ¿Sí? Bien, esa comunicación viene por esta bolsa de gato que vamos a estudiar un poco, que se llama dispositivos de entrada-salida. Eso es lo que le va a permitir al programa no leer un dato como el 27 que está guardado en memoria, sino algo que está ocurriendo en el mundo real. Una temperatura, una presión,
un sensor en general, ¿sí? Pero una vez que lo lea, va a ser un número, igual que cualquier otro número. Lo compararé con los números que están guardados acá adentro, que son el rango, y tomaré la decisión de prender o apagar algo, que será también un bit, que se transforma en una tensión de 0 y X volt. ¿Sí? Ese es el esquema de cómo funciona una computadora en un sistema embebido. No tengan miedo de preguntar. Bueno, esto lo acabamos de adelantar. Los dispositivos de entrada-salida son las cosas que yo puedo controlar, ya sea para leer o para actuar. ¿Sí? Para eso vamos a escribir registros, de esos registros que vieron ustedes en Electrónica 2. ¿Sí? Normalmente vamos a hablar de registros tipo D. En los registros tipo D yo puedo escribir un 1 o un 0 en cada uno de los bits, y a la larga ese 1 saturará un transistor y prenderá algo, y ese 0 cortará ese transistor y apagará algo. Y algunas cosas más en el medio que podemos hacer, pero para que se den una idea de por dónde viene la cuestión. ¿Sí? Cuando hablamos de dispositivos de entrada-salida, nosotros lo vamos a ver como si fueran variables en memoria. Para el procesador, la memoria y la entrada-salida son lo mismo. La única diferencia es que una está conectada al mundo real y la otra no. Pero para el procesador no hay gran diferencia. Entonces va a suceder que si yo escribo un 1 en una variable, se va a prender un LED. Básicamente. Y si yo aprieto un botón, voy a ver que un 1 de una variable cambia por un 0. O un 0 cambia por un 1. ¿Sí? Esa va a ser la forma en la que voy a interactuar con los dispositivos. Cuando yo tengo dispositivos de entrada-salida, tengo que transmitir información. Prender algo, apagar algo o leer una temperatura. Entonces tengo registros de datos que son por los que yo leo o mando los datos que quiero. Pero además, a veces necesito saber en qué situación está el propio dispositivo. ¿Sí? Por ejemplo, si el teclado tiene encendido o apagada la luz de CAPS. ¿Sí? Entonces tengo registros de estado y tengo registros de control. Los de control son para pedirle cosas al dispositivo en sí, y los de estado son para que el dispositivo me devuelva cosas del dispositivo en sí. Entonces, además de mi canal de comunicación, tengo un canal de control contra el dispositivo en sí a través de también registros, pero registros que me permiten configurar el dispositivo o tomar información del dispositivo, no información del medio ambiente. ¿Se entiende? Eso me da la posibilidad de supervisarlo al dispositivo por software. Todo eso lo vamos a ver más detenidamente. En el mundo de los sistemas embebidos vamos a encontrar dos grandes grupos de cosas: entradas y salidas digitales y entradas y salidas analógicas. ¿Sí? ¿Qué son las entradas y salidas digitales? Sin leer. Son variables discretas, y además en particular nosotros vamos a llamar digitales variables discretas que solo toman el valor 0 y 1. Porque en realidad una variable multibit que toma 0, 1, 2, 3, 4, una variable discreta, entraría en la definición de digital, y para nosotros eso va a ser analógica. Medio raro, pero ¿sí? Entonces cuando hablemos de digital son un bit que puedo prender y apagar. Si es salida, yo la puedo controlar por software desde el procesador y le puedo decir ponete en 1 o ponete en 0. Si es entrada, solo la puedo leer, el exterior va a determinar si eso está en 1 o en 0. Y va a estar asociado directamente a los rangos de entrada de tensión. Si la tensión está por encima de un umbral, se va a tomar como un 1, y si está por debajo de un umbral, se va a tomar un 0. O sea, lo mismo que las compuertas, o sea, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Nosotros vamos a usar muchas entradas y salidas digitales. Muchas de las cosas que vamos a controlar se pueden controlar simplemente con salidas digitales. Pero, además de entradas y salidas digitales, se utilizan también entradas y salidas analógicas, mal llamadas porque en realidad no son analógicas, porque
una entrada analógica va a pasar por un conversor AD y entonces va a ser discreta. Pero en lugar de, como las otras que solo tienen el valor 0 o 1, acá lo que voy a obtener va a ser un valor numérico que es proporcional a la tensión de entrada. Entonces, si mi conversor AD tiene rango de 0 a 5 volt y yo le pongo 2 volt y medio, y mi salida es de 8 bits, yo voy a obtener el valor 127. ¿Sí? Como la tensión está en la mitad del rango, el valor numérico que yo obtengo está en la mitad del rango. ¿Se entiende? Es discreto, es digital, pero hay una relación 1 a 1 entre ese valor numérico y la tensión de entrada. Entonces la llamamos analógica. ¿Por qué? Porque tengo más márgenes, más valores que solo el 0 o el 1. ¿Sí? Con la salida va a pasar algo exactamente igual, pero al revés. En la salida yo voy a fijar un valor numérico y la tensión que voy a obtener va a ser proporcional al valor numérico que yo fijé. ¿Sí? Esto me va a permitir medir, por ejemplo, temperaturas, presiones, mientras que la otra solo me va a permitir detectar si estoy por encima o por abajo de un umbral. ¿Sí? Si yo quiero medir temperatura, necesito una entrada de este tipo. Si quiero saber si estamos a 25 o a 27 grados. Y me va a permitir controlar cosas en forma proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, que un motor haga más fuerza o menos fuerza, o que una resistencia caliente más o menos. ¿Sí? Estamos con conceptos muy generales. Siempre en estos dos procesos hay un conversor analógico digital o digital analógico que tiene una resolución que está dada por la cantidad de bits que tiene, un rango, y yo voy a estar manejando números en función de ese rango del conversor AD. ¿Sí? Típicamente 8 bits, 12 bits, 16 bits, 24 bits, 32 bits no es muy normal. ¿Sí? Bien, ya les conté que es un sistema embebido, pero vamos a repasar. Un sistema embebido es una computadora más la electrónica de soporte que hace falta para resolver un problema concreto. ¿Sí? Como puede ser un lavarropa, un microondas, el sistema de antibloqueo del auto, el sistema de caja automática del auto. Ese sistema embebido ejecutan siempre el mismo programa. Ese programa se puede actualizar, pero no puede ser actualizado por el usuario final en general, y resuelve un rango muy definido de problemas y ataca un conjunto muy específico de situaciones, ¿sí? Que son las del problema que quiere resolver. La contraparte a eso, que nosotros no vamos a estudiar, pero como para que quede claro, son los sistemas de propósito general. Los sistemas de propósito general es lo que normalmente llamamos una PC, o no, porque los teléfonos celulares actuales del día de hoy, todos entran en los sistemas de propósito general, y las tablets también tienen estas características, ¿sí? Pueden ejecutar distintos programas, los programas los pueden instalar ustedes, tienen muchísima más potencia de cálculo. Nosotros vamos a estar con potencias de cálculo del orden de la millonésima parte de lo que tiene un teléfono o una PC del día de hoy. También vamos a estar en el orden de los consumos de energía, muy abajo, en el orden de las cantidades de memoria, o sea, vamos a estar mucho más limitados. También van a ser mucho más baratos. El procesador que van a usar ustedes para trabajar cuesta en el orden de los $8 y es un procesador viejo. Pueden conseguir procesadores para sistemas embebidos más o menos decentes por 90 centavos de dólar. ¿Sí? Un procesador, el procesador solito, pelado, sin la placa, sin todo lo que viene a continuación de estos bichos, arrancan los $100 tranquilamente. ¿Sí? O sea, hay un mundo de distancia entre uno y otro, sin embargo, básicamente funcionan de la misma forma. ¿Sí? Parte de lo que vamos a ver se aplica a los dos y parte no. Conseguir las velocidades de cálculo que tienen y demás implican algunas cosas que exceden a esta materia e incluso exceden a la carrera de ingeniería electrónica. Repasemos algo que parece obvio, pero por las dudas. ¿Qué es un dato?
¿Y qué es una instrucción? ¿Y qué es un programa? ¿Algún valiente? No, era para el otro lado. Ahí. Ah, es una macana. ¿Qué es un dato? Un dato es un número almacenado en una dirección de memoria. ¿Sí? Si hacen un poco de memoria, es la definición de una variable de programación 1 o de informática. ¿Sí? Una variable es una dirección de memoria con nombre que almacena un dato. ¿Sí? Es un casillero donde yo guardo cosas y puedo sacar cosas. ¿Sí? Pero son datos con los que yo voy a operar. ¿Qué es una instrucción? Una instrucción es una orden para modificar un dato. Entonces puedo decirle que lea el valor que está en la posición A, lo sume con el que está en la posición B y guarde el resultado en la posición C. Eso es una instrucción. ¿Sí? Las instrucciones tienen correlación con el programa que ustedes escriben en C. Y son las órdenes para transformar los datos. El mismo programa puede, con distintos datos, generar distintos resultados, aunque la secuencia de cálculo sea la misma. ¿Estamos de acuerdo? Las instrucciones del programa se pueden escribir en distintos lenguajes. Ustedes conocen al menos uno. ¿Qué lenguaje conocen? Bien, porque si no conocen C va a ser muy grave. Pero saben que hay más de un lenguaje. Bien. ¿Y cuál es el lenguaje nativo de la máquina? ¿En qué habla la máquina? ¿Qué es lo que está guardado en la memoria del programa? Unos y ceros. ¿Cómo se llama ese lenguaje? No, binario es la base matemática con la que entendemos los números. Ese lenguaje se llama lenguaje de máquina. Y depende de cada procesador, porque el número 67 para una máquina puede ser sumar dos números y para otra máquina puede ser no hagas nada. Y para otra máquina puede ser restar dos números. ¿Sí? La interpretación de las cadenas de unos y ceros en memoria dependen del procesador. ¿Sí? Porque, a ver, el procesador nació diciendo yo tengo que sumar, restar, multiplicar, dividir. Bueno, para sumarle pongamos el código 0, para restar el 1, básicamente es eso. Y cada máquina lo hizo de su forma, entonces cada máquina tiene su lenguaje de máquina distinto. ¿Sí? ¿Cómo le digo que sume o que reste o que multiplica o que divide? ¿Sí? Entonces esas tiras de unos y ceros que yo tengo que guardar en memoria para que la máquina sume, reste, multiplique o divida, es el lenguaje de máquina. Y viene en un manual más o menos de este alto, el día de hoy, en donde el fabricante le dice, si vos querés que sume, tenés que poner esta tira de unos y ceros en esta dirección de memoria, de esta forma. Y los datos que querés sumar los tenés que poner acá y acá. ¿Sí? Las primeras computadoras se programaban así, es más, si buscan una foto del Altair 8080 van a encontrar que tiene 16 llavecitas delante, porque ustedes tienen que poner el 10001110 y un botón para guardar eso en la memoria, y después el que sigue, después de haber leído todo el manual que decía cómo tenían que hacerlo. Probabilidad de error del 99% más o menos. O sea, sacar andando algo ahí era cercano al milagro. Es un lenguaje imposible de leer, imposible de documentar, imposible de seguir, pero es el lenguaje que les sirve a las máquinas para entender cómo van a funcionar. Lo primero que se hace para tratar de humanizar eso es primero escribir en hexa, que es una forma de abreviar el binario para que por lo menos no sean unas tiras así de unos y ceros, sean un poco más legibles. Y lo que sigue es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es una representación a nivel texto de las instrucciones de máquinas nativas del procesador. El lenguaje ensamblador tiene una relación 1 a 1 con el lenguaje de máquina, pero en lugar de ser una tira de unos y ceros, ya hablamos de una instrucción add A, B. ¿Sí? Definen lo que se llama un mnemónico, que es una secuencia de letras que me permiten identificar a la instrucción, en lugar de una secuencia de números,
y de operandos, o sea, ¿a quién quiero sumar? A con B. Y se vuelve bastante más legible. Como esto es un archivo de texto, puedo poner comentarios, puedo documentar un poquito mejor que antes, ¿sí? Sin embargo, eso implica que necesito un traductor que lea esas cadenas de texto y lo convierta en las cadenas numéricas de unos y ceros que realmente tengo que guardar en memoria. Ese traductor se llama ensamblador, ¿sí? Y como la relación es 1 a 1, el proceso de traducción es relativamente fácil. Sí, señor. Cada procesador, lo primero que define es su lenguaje ensamblador. O sea, el lenguaje ensamblador está definido en el mismo manual. O sea, ya el manual no solo te dice el número en hexa que tenés que escribir, también te dice cómo se va a llamar la instrucción a nivel mnemónico. Y cuando vos fabricas un nuevo procesador, cosa que cada vez sucede menos, pero hace poquito pasamos por el proceso de fabricar un nuevo procesador que no es compatible con nosotros, que se llama RISC-V, vamos a hablar algo de eso. Lo primero que se hace es escribir el ensamblador. Tan lo primero que cuando todavía el procesador estaba en simuladores únicamente, o sea, no había ningún chip de silicio del procesador, ya había un ensamblador. ¿Sí? Porque es lo primero que te hace falta, escribir ese ensamblador. Hoy, en general, lo que tenemos es un ensamblador que proviene de GCC, al cual vos lo que le tenés que hacer es decirle cómo se llaman las instrucciones de entrada y cómo tiene que codificarlas de salida. Pero no tenés que escribir todo el ensamblador, sino solo el proceso de traducción, o sea, le tenés que definir las reglas de traducción. Sigue siendo laborioso, pero bueno, es menos trabajo que escribir todo de cero. Antes había que escribir todo. Bien. Sin embargo, ese lenguaje sigue siendo problemático. Bueno, acá hay un ejemplo de una instrucción, por ejemplo, add A, B, C, entonces esto va a ser A igual a B más C. Si es A igual a B más C o si es C igual a A más B, te lo va a decir el manual, ¿sí? Esto depende del manual. Una instrucción va a estar compuesta por el mnemónico, la operación que quiero hacer, y los operandos, o sea, dónde tengo que sacar los números que quiero operar y a dónde tengo que dejar el resultado. Y estos operandos podrán estar almacenados en memoria o en registros, que son memorias más rápidas dentro del procesador para hacerlo más fácil y más eficiente, ¿sí? Después vamos a entrar un poquito en qué son los registros de propósito general del procesador. Esto es la suma de dos números en ensamblador. Sigue siendo algo no muy agradable, algo que en C hubieran hecho A igual a B más C. ¿Sí? Porque esta máquina, por ejemplo, solo puede sumar en registros, entonces tengo que traer de memoria el primer dato y poner un registro, traer de memoria el segundo, volverlo a sumar y a eso recién guardarlo. Y entonces me hace 5 pasos para hacer una suma. ¿Sí? Claramente no es el más eficiente de los lenguajes. Sin embargo, es el lenguaje nativo de la máquina. En cierto momento, para ciertas cosas, la verdad es esa. Pero para nosotros en general no vamos a utilizar ese lenguaje. Vamos a ver un poquito en un par de lugares en donde nos hace falta saber qué está haciendo el procesador, pero muy poquito. Nosotros vamos a C. Y C es un lenguaje compilado. ¿Qué quiere decir que C es un lenguaje compilado? Ya no se acuerdan, pero lo vieron, les juro que lo vieron. Y si no es compilado, ¿qué puede ser? Interpretado, ¿les suena? No les suena. ¿Cómo funciona el compilador de C? Por eso es un lenguaje compilado, pero tiene un compilador. Agarra el código fuente. ¿Qué es el código fuente? El archivo de texto que ustedes escribieron, que normalmente llamamos programa. En realidad, programa es este y todos son el mismo programa. Ustedes escriben un archivo de texto, se lo dan al compilador. Y el compilador traduce ese archivo de texto en C
a secuencias de instrucciones de máquina. ¿Sí? O sea, lo que después voy a poner en la memoria que la computadora entiende. Eso se llama código objeto. Esto es tiras del lenguaje de máquina. Esto es secuencias de instrucciones C. Y el compilador traduce las secuencias de instrucciones C en secuencias, no de assembler, porque el assembler es un lenguaje también de texto, sino secuencias de código de máquina. Los unos y ceros que hay que mandar a memoria directamente. Porque tenés un compilador de C para cada procesador. Vos no podés compilar con el mismo compilador para la PC. De hecho, nosotros lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar dos compiladores de C o dos variantes del mismo compilador de C. Uno que compila para la PC y otro que compila para las placas de embebido. Y lo van a ver porque uno se llama GCC y el otro se llama ARM None AVI GCC. Porque compila para los procesadores ARM sin sistema operativo. Por eso el ARM None. ¿Sí? Entonces, el compilador tiene que saber para qué máquina está compilando. Normalmente en una PC vos compilás para la misma PC. Entonces tenés un compilador. Nosotros vamos a usar un compilador que en la PC compila para el embebido y eso se llama cross compilador o compilador cruzado. Porque voy a usar una máquina, pero voy a compilar para otra máquina. ¿Sí? Pero el compilador tiene que saber justamente qué código objeto tiene que generar. ¿Está claro? El mismo código lo podría compilar para dos máquinas distintas. Sería lo ideal. Es una de las cosas que vamos a tratar de hacer. Que el mismo código compile en cualquier máquina. ¿Sí? Ese código objeto es el que hay que poner en la memoria junto con los datos para que el procesador, tomando los datos de entrada y ejecutando ese programa, transforme y me genere los datos de salida. En la PC eso suele ser ejecutarlo. En el embebido voy a haber que mandar ese programa a la memoria de la placa que tengo conectada. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Esto es el punto exe. Y cuando ustedes lo ejecutan, ese punto exe se carga en memoria. En las PC se carga en el momento en que ustedes lo piden. En los sistemas embebidos se carga una vez y queda ahí hasta que le cargue uno nuevo. Porque dijimos que esos tienen el software como permanente. ¿Sí? Y una vez que se está ejecutando, lee los datos de entrada, los transforma y genera los datos de salida. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Hacemos una pausa? $10 minutos y seguimos. Bien, estábamos viendo cómo funciona un ensamblador y cómo funciona un compilador. En realidad el dibujito este todavía era del ensamblador, por eso que decía ensamblador, que me llamó la atención Luis. Funcionan exactamente de la misma forma el ensamblador y el compilador. ¿Sí? Toman código fuente, en un caso es C, en otro caso es assembler, o sea el lenguaje este de texto definido para ese procesador, lo traduce en el código de máquina y eso ejecuta. Y necesito un ensamblador y un compilador para cada máquina de destino a la que yo quiera compilar. ¿Sí? La diferencia entre el ensamblador y el compilador es que uno traduce assembler y el otro traduce un lenguaje que no sea assembler. En realidad hay una diferencia más. El assembler es 1 a 1. Entonces, un ensamblador es mucho más fácil de implementar que un compilador. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a los lenguajes superiores, ¿sí?
¿Qué problema tiene el assembler? Cada máquina tiene un lenguaje distinto y a veces son muy distintos, o sea que saber uno no necesariamente implica que sepas el de la máquina nueva. Está orientado a la máquina, o sea, no deja de ser una traducción de lo que la máquina necesita para funcionar. No está orientado al usuario. Hay que ser un experto y eso hace que sea muy caro desarrollar en ese lenguaje. ¿Qué ventajas tiene? Porque casi todo tiene desventajas y ventajas. La ventaja es que tienen un manejo exacto del tiempo y de la memoria, saben exactamente lo que está sucediendo en cada paso. Y a veces eso tiene valor en aplicaciones donde los tiempos tienen que estar, como les decía, dentro de ciertos rangos o ciertas cotas. Pero lo que vamos a usar nosotros son lo que llaman lenguajes superiores, como C, ¿sí? Y en los lenguajes superiores, el lenguaje está diseñado más al problema, al tipo de problema que quieren resolver, que a la máquina en la que lo van a resolver. Por eso tenemos distintos tipos de lenguaje, porque están optimizados para distintos tipos de problemas, ¿sí? Y la característica distintiva entre un compilador y un ensamblador es que en un lenguaje superior el compilador tiene que traducir una instrucción del lenguaje superior en varias instrucciones de máquina. En realidad no, porque su lenguaje de partida es distinto. ¿Se entiende? Porque uno parte de C y el otro parte de assembler. Los dos traducen hacia el mismo. Uno es 1 a 1 y es mucho más sencillo y el otro es un N a 1. Normalmente las traducciones se hacen por pedazos y muchas veces el compilador traduce a assembler y el ensamblador traduce a código de máquina. O sea, en lugar de ir directamente a máquina, se va a secuencia de texto, porque eso hace que sea un poco más fácil reutilizar los pedazos de las herramientas. ¿Sí? Y como más o menos la lógica es la misma, si pudiste resolver un compilador, el assembler es un chiste, es como que en realidad lo primero que se escribe es el compilador de C. Y ahí el ensamblador viene medio gratis, ¿sí? Pero técnicamente parten de lenguajes distintos, ¿sí? Pero normalmente el compilador de C también hace assembler, porque una de las cosas que te permite el lenguaje C es embeber assembler dentro del C. Ustedes pueden poner fragmentos de assembler dentro de un pedazo, hay una instrucción de C que se llama ASM, que le podés poner pedazos de assembler. Entonces, como que lo tenés que escribir igual al assembler. Entonces, normalmente lo primero que se hace en realidad es el compilador de C, que incluye al ensamblador también. ¿Sí? Pero ya ahora es un conjunto de herramientas. De hecho, normalmente no se habla de un compilador, sino que se habla de un toolchain. El toolchain es toda la cadena de herramientas que necesitas para construir un programa para una máquina en particular. Incluye el compilador, incluye el ensamblador, incluye el linker, que ya vamos a ver qué hace, ¿sí? Pero digamos, es como un set de herramientas que yo necesito para ir del código fuente al código de máquina y que eso ejecute, ¿sí? Esa suite incluye el compilador de C, el assembler y un par de herramientas más. Y eso se llama toolchain. Es lo que necesitas para compilar. Estos lenguajes son independientes de la máquina en la que yo voy a ejecutarlo. El C es el mismo C, sin importar en qué procesador voy a ejecutarlo después. El compilador no es independiente, pero el lenguaje C sí es independiente. Y hay dos procesos de traducción. El primer proceso de traducción es cuando tenemos un lenguaje compilado, como en el caso de C, donde funciona igual que en el assembler. Yo escribo todo el programa se traduce completo, ¿sí? Obtengo una versión ejecutable, y esa versión ejecutable no necesariamente es única, porque como hay relación de una sentencia a varias de assembler, yo podría hacer distintas secuencias y podría optimizar el código en máquina resultante para que ocupe menos o para que sea más rápido. En general, esas dos dimensiones son ortogonales. Si quiero que sea más rápido, va a ser más grande. Y si quiero que sea más chico, va a ser más lento.
¿sí? Y a veces puedo optimizar a algo al medio, ¿sí? Básicamente el proceso ya no es reversible, porque esas secuencias pueden ser distintas, entonces no es tan fácil saber de qué línea de código procede esta secuencia. Pueden quedar secuencias mezcladas, y eso hace que, aunque ustedes no lo noten, sea mucho más difícil de depurar en este tipo de compiladores, porque como les digo, el programa realmente se ejecuta en código de máquina. Pero una sentencia de código máquina no necesariamente viene de una sentencia en C. Puede venir de varias, incluso pueden estar mezcladas, porque como voy a usar 2 veces la misma variable, ya me anticipo y estoy haciendo algo de una línea que está 4 veces más abajo. Entonces, la ejecución paso a paso y el debugging, el ver cuándo cambian las variables y demás en lenguajes compilados, no es tan simple. Hoy tenemos herramientas bastante poderosas, pero van a depender incluso del nivel de optimización. Si quieren, después hagan una prueba, cuando avancemos un poco en C, compilen, optimizando para espacio, y van a ver que ejecuta una línea, se salta, vuelve para atrás, vuelve para adelante, porque realmente no lo está ejecutando en el mismo orden que ustedes lo escribieron. ¿Sí? Puede llegar a suceder, también lo vamos a ir comentando por qué, pero puede llegar a suceder que si ustedes no optimizan, el programa anda bien, y si ustedes optimizan, el programa deja de andar. Normalmente porque ustedes cometieron un error muy sutil del lenguaje, entonces cuando no optimiza anda de suerte repetitiva, pero de suerte, y cuando optimizan aparece el problema. ¿Sí? Todas esas cosas pueden suceder con los lenguajes compilados. El proceso de compilación es igual que el que dijimos. Tenemos un lenguaje de alto nivel que se compila, puede hacerse de acá a acá de una sola vez y obtener directamente del C el código de máquina, o puedo pasar por el assembler y del assembler al código de máquina. Eso depende cómo esté implementado el compilador. Y esto es lo que voy a poner en el procesador y lo que el procesador va a entender para ejecutar mi programa, que era este. La alternativa a los lenguajes compilados son los lenguajes interpretados. ¿Qué diferencia hay entre un compilador y un intérprete? ¿Qué es un intérprete de inglés? Exactamente. El intérprete es un programa, o sea, el compilador es un programa que toma el código fuente, produce el código ejecutable y terminó. Y cuando yo ejecuto mi programa, ejecuto solo mi programa. ¿Sí? El resultado de la compilación. El intérprete no. El intérprete es un programa que está vivo junto con la ejecución de mi programa y lee paso a paso cada una de las sentencias del lenguaje, la traduce, la ejecuta y recién lee la que sigue. ¿Sí? Entonces, ahora no tengo todo el programa, tengo una línea. Traduzco esa línea, ejecuto todo lo que corresponde a esa línea y recién paso a la línea que sigue. Y para eso, el intérprete, que es un programa, está corriendo junto con mi programa, que ahora ejecuta en el lenguaje natural y no en el lenguaje de máquina. A la larga se ejecuta de máquina, ¿sí? Pero es como que tengo a alguien que me adapta de la máquina a mi lenguaje. Y ese es el intérprete. ¿Qué desventaja tendrá el intérprete? ¿Por qué no puede optimizar? Como no sé qué viene, no sé qué me convendría hacer porque no sé, porque solo proceso una. Así que efectivamente no puedo optimizar. ¿Qué otra desventaja tiene el intérprete? Valiente, en voz alta, fuerte. Lo peor que puede suceder es que esté mal.
¿Qué opinan? Si tengo una computadora con poco poder de cálculo, ¿será buena idea ponerle un intérprete? ¿Por qué? Se escucha un murmullo que dice no. Por ahí es mis ganas de escuchar no, no sé. ¿Por qué? No solo está corriendo mi programa, está corriendo el intérprete también. ¿Sí? Y el intérprete está consumiendo tiempo de procesamiento, memoria. ¿Sí? Entonces, mi programa está corriendo en conjunto con el intérprete. El consumo de recursos tiene que ser mayor que si yo tengo el programa traducido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y tendrá alguna ventaja? ¿O son todos desventaja? En ingeniería casi nunca son todos desventaja. Puede que la ventaja no te sirva, pero... Es más fácil encontrar qué parte del código ejecutando. Pues eso es trivial, digamos, porque está ejecutando una sola sentencia, así que está haciendo esta. Es más fácil depurar. Incluso puedo llegar a cambiar la sentencia que viene y seguir ejecutándolo. ¿Sí? La parte de desarrollo es más fácil. Bien. ¿Y qué es un sistema operativo? Windows, Android. ¿Cuál es la función de un sistema operativo? ¿Alguna vez se lo preguntaron? ¿Por qué en una PC o en un teléfono tengo que instalar un sistema operativo? ¿Alguna vez trataron de usar la PC sin sistema operativo? No se puede. ¿Qué pasa? Cuando arranca sin sistema operativo, ¿qué pasa? ¿Nunca le hicieron arrancar sin sistema operativo? No hace nada. Queda la pantalla, dice que no encuentra el sistema operativo y ahí se queda. Exactamente. El sistema operativo gestiona los recursos de la máquina, normalmente los recursos de hardware, memoria, procesador, dispositivo de entrada-salida, y normalmente lo hace con un fin que es permitir aprovechar mejor esos recursos. Por varias razones, depende del sistema operativo del que estemos hablando, algunas de estas cosas se van a cumplir u otras no, pero en general vos no necesitas saber cómo funciona una impresora para escribir un programa que imprima, no necesitas saber cómo funciona una placa de video para escribir un programa que escriba en la pantalla, no necesitas saber cómo funciona el teclado para leer un teclado. ¿Sí? Entonces el sistema operativo te da una capa de facilidad de uso como desarrollador y también como usuario final, ¿sí? Para gestionar esos recursos de forma más simple. Pero además te permite que vos puedas reutilizar parte de esos recursos entre dos o más programas, compartiéndolos de forma tal de que lo que vos no utilizás lo use alguien más. Principalmente el procesador es el principal recurso que se comparte. Entonces el sistema operativo tiene como función gestionar los recursos de una computadora para facilitar el uso de esos recursos y para facilitar la compartición de esos recursos. Y depende del entorno en el que estemos hablando, eso va a venir de la mano con un sistema de control que le va a impedir a ciertos programas hacer ciertas cosas. ¿Para qué? Para asegurarse de que todos los programas que estén funcionando funcionen bien, ¿sí? Y que esa compartición se pueda hacer adecuadamente, porque si vos agarrás algo y no lo soltás, no vas a compartir nada. Entonces, el sistema operativo va a imponer ciertas reglas que todos los programas tienen que cumplir. Por eso se habla de que el sistema operativo está por encima de los programas. El sistema operativo tiene privilegios, puede hacer cosas que los programas de usuario no pueden hacer. ¿Por qué? Porque es el que fija las reglas de cómo se comparten y de cómo se usan todas las cosas. El sistema operativo no es más que un programa, pero como que es ese programa privilegiado. De hecho, en las computadoras grandes existe algo que se llama
mecanismos de privilegio para el sistema operativo. ¿Sí? Entonces, la idea es facilitar el uso y facilitar el mejor aprovechamiento de los recursos de una computadora. El resultado es que nosotros tenemos una especie de capas, ¿sí?, que nos van agregando facilidad de uso y que nos van agregando lo que se llama abstracción, o sea que yo puedo olvidarme de lo que está por debajo y usar solamente lo que me provee una capa. Y el procesador tiene la memoria y la entrada-salida y tiene esto que es las instrucciones, el conjunto de instrucciones nativas del procesador se suele llamar ISA, Instruction Set Architecture. Esto es ese libro como de 5.000 páginas de cómo se programa el procesador. Pero encima de eso yo puedo tener un compilador y entonces ya me olvido de los distintos procesadores, yo lo programo en C y me es más fácil. Y junto con el compilador tengo el sistema operativo y entonces puedo escribir en pantalla o puedo leer teclados sin saber manejar la parte de teclado, cosa que hicieron en programación 1. Y entonces mi aplicación, lo que yo quiero hacer, se aprovecha del sistema operativo y del compilador para olvidarse de todo esto, ¿sí? Y ustedes podrían hoy trabajar en una máquina con un procesador Intel, en una máquina con un procesador Athlon o en una máquina con una AMD y ni darse cuenta porque lo que van a escribir es exactamente igual. ¿Sí? Cuando cambiamos de sistema operativo y dejemos de usar Windows, pasemos a usar Linux o pasemos a un sistema operativo de tiempo real nuestro, sí lo vamos a ver porque la aplicación interactúa con el sistema operativo. Entonces la aplicación se puede olvidar de esto, pero no de este porque él lo usa en forma directa. ¿Sí? Y ese es el esquema de capas en general. Yo dependo de una capa, lo que pasa en esa capa sí lo veo, lo que pasa en las capas de más abajo ya no lo veo porque esa capa me hace de adaptación. ¿Sí? A esa idea de capas la vamos a usar cuando estructuremos software nosotros. ¿Dudas? ¿Está todo clarísimo? Son conceptos sencillos o relativamente sencillos que deberían de conocer, pero nosotros vamos a usarlos. O sea, nos vamos a meter con el compilador, nos vamos a meter con los procesos de traducción y necesito que los tengan frescos. ¿Cortamos acá? En esa hoja está el QR para la página del aula virtual y el código de matriculación. O sea que entren. La página tiene acceso limitado para visitantes, pero ustedes matricúlense para que estén ahí, ¿sí? Para que sepamos que existen. Así que escanean, se loguean con sus credenciales en fase virtual y se matriculan con el código que dice ahí. ¿Sí? Bien. Y lo de Discord ya lo puse, ya creé un enlace y lo puse en la página, pero lo puse visible solo para los usuarios matriculados. Perfecto. Bien. Ahora paro la grabación.